Desde que existimos, básicamente, hemos llenado nuestras pesadillas con criaturas que desafían toda lógica. Y los antiguos griegos en esto eran maestros absolutos. Empezaremos con lo peligroso y terminaremos con lo absolutamente imparable. Y ojo, que en ese último nivel, en el séptimo, hay una criatura que hizo temblar, pero temblar de verdad a los mismísimos dioses del Olimpo. Pues vamos allá. Primer nivel, guardián estacionario. Aquí tenemos a un clásico, Cerbero. Sí, el famoso perro de 3 cabezas del inframundo. Pero es que las historias no le hacen justicia. Imagínate la escena. Te plantas frente a él. 3 cabezas del tamaño de coches pequeños. Vaya. Sí, cada una con colmillos que podrían triturar rocas. Un cuerpo con la masa de un elefante. Y de su lomo brotan serpientes que no paran de retorcerse. Y la cola, no te olvides de la cola. ¿Cierto? La cola es una serpiente gigante y viva. Y los ojos dicen que le arden con fuego sobrenatural. Y claro, su linaje es que es hijo de Tifón y Equidna, o sea, la realeza de los monstruos. Da un miedo que te mueres, sin duda. Pero entonces, ¿por qué están en nivel más bajo? Pues por una razón clave. Su amenaza es localizada. Es un peligro inmenso, sí, pero estático. Está atado a las puertas del Hades. No sale de paseo a por el pan, vamos. Exacto. No sale a buscar problemas. Si tú no vas al inframundo, Cerbero no es un problema para ti. Es el sistema de seguridad más letal que te puedas imaginar, pero es predecible. Tan predecible que lo han burlado varias veces, ¿no? Justo. Y de formas muy distintas, lo que te demuestra que tiene varias vulnerabilidades. Orfeo, por ejemplo, el músico. Ah, claro. Lo durmió con la música de su lira, o sea que el arte puede con él. Luego la Sibila de Cumas, una profetisa, lo drogó. ¿Cómo que lo drogó? Le dio un pastel de miel con somníferos. Lo engañó con comida, como a un perro cualquiera, ¿sabes? Un perro infernal, pero un perro al fin y al cabo. Vale, lo durmieron, lo drogaron, pero lo de Heracles fue otro nivel. Su 12º trabajo. Tenía que someterlo a manos limpias, sin armas. Uf, esa pelea tuvo que ser. Imagínatela. Las serpientes del lomo mordiéndole, las 3 cabezas intentando devorarlo, y aún así, la fuerza bruta del héroe pudo más. Lo inmovilizó y se lo llevó fuera. Y de ahí viene la leyenda de la planta acónito, ¿verdad? Esa misma. Dicen que cuando la luz del sol lo tocó por primera vez, la baba que cayó de sus fauces creó esa planta, una de las más venenosas del mundo. Esa hazaña lo demuestra todo. A pesar de su poder, sus límites son claros. Un semidios con fuerza lo neutraliza y un mortal con ingenio lo esquiva. Su amenaza es evitable. Por eso es la base de nuestra clasificación. Entendido. Con Cerbero, si no te metes en su casa, estás a salvo. Pero, ¿y si el monstruo está en un sitio diseñado para que, una vez dentro, no salgas jamás? Ahí subimos un peldaño. Subimos. Segundo nivel. Depredador confinado. Y aquí tenemos al Minotauro. Este ya añade una capa de terror psicológico que Cerbero no tiene. Totalmente. Ya la descripción es perturbadora de por sí. El cuerpo de un hombre supermusculoso, pero con la cabeza de un toro salvaje. Con esos cuernos afilados y esa mirada, ¿no? De inteligencia animal, salvaje. Su mera existencia es una aberración. Es un recordatorio de que los dioses pueden retorcer la naturaleza a su antojo. Y su origen es una de las historias más retorcidas de toda la mitología. Nace de la arrogancia, de la ofensa del rey Minos a Poseidón. Exacto, por no sacrificar a ese toro blanco espectacular que el dios le había enviado. Y la venganza de Poseidón es de una crueldad poética terrible. Sí que lo es. En lugar de castigar a Minos, hace que su esposa, Pasífae, se vea consumida por un deseo irrefrenable por el toro. Una locura. Y ella recurre al inventor Dédalo, que le construye esa vaca de madera hueca para que pueda consumar esa unión. De esa unión antinatural nace el Minotauro. Y Minos, horrorizado, le encarga al mismo Dédalo que construya el laberinto, una prisión para encerrarlo. Y es ahí donde el horror se multiplica. El tributo de Atenas. Cada 9 años, 7 jóvenes y 7 doncellas enviados al laberinto. Imagina el terror. Es que es eso. Imagina que te arrojan a esos pasillos, a oscuras, escuchando los rugidos del monstruo a lo lejos, sabiendo que no hay salida, que tarde o temprano te va a encontrar. Pero aquí la pregunta es, ¿el peligro real es el monstruo o es el laberinto su verdadera arma?
porque la solución, un simple ovillo de hilo, parece ridícula contra un bicho así. Ahí está la clave. Teseo se ofrece voluntario y derrota al Minotauro en una batalla brutal, sí. Pero sin el hilo de Ariadna se habría quedado atrapado. O sea que el hilo anula la principal ventaja del monstruo. Exacto. Demuestra que el problema es 90% el entorno y 10% la amenaza. Si resuelves el laberinto, el monstruo es un enemigo formidable pero vencible. Por eso es el segundo nivel. Una amenaza terrible pero confinada. Un depredador enjaulado. Y si tienes la herramienta adecuada, puedes superarlo. De acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando el monstruo no está en una jaula, sino que te espera en medio del único camino que puedes tomar? Ahí la cosa se pone chunga. La amenaza se vuelve inevitable. Tercer nivel. Cazador de paso obligado. Y aquí encontramos a Escila. Y con Escila, la historia es trágica y aterradora a partes iguales. Ella no nació siendo un monstruo, ¿sabes? Era una ninfa preciosa. ¿Y qué le pasó? Pues que el dios marino, Glauco, se encaprichó de ella, pero ella lo rechazó. Y él, desesperado, le pidió a la hechicera Circe una poción de amor. Mala idea, me imagino. La peor. Circe también quería a Glauco y, consumida por los celos, preparó una maldición. Vertió el veneno en la cala donde Escila se bañaba. Madre mía. Y la transformación es de lo más grotesco que hay en la mitología. Su torso sigue siendo más o menos humanoide, pero de la cintura le brotan 6 cuellos larguísimos de serpiente, cada uno con una cabeza de perro rabioso. 6 cabezas de perro. 6, con 3 filas de dientes y 12 patas como tentáculos. Cuando intentó gritar de horror, solo le salió el aullido de 6 bestias a la vez. Se volvió loca y se escondió en una cueva en el estrecho de Mesina. Y ahí está la clave de su amenaza. El estrecho de Mesina era una ruta de navegación vital, el único paso. Y al otro lado estaba Caribdis, un remolino que se tragaba barcos enteros. Una elección imposible para los marineros. Totalmente, porque Escila no destruía los barcos, su ataque era quirúrgico. Sí, muy preciso. Cuando un barco pasaba, sus 6 cabezas se lanzaban a una velocidad increíble y ¡pas! Arrancaban a 6 marineros de la cubierta. Exactamente 6. Era un peaje de vidas humanas. Es la definición de entre la espada y la pared. O pierdes 6 hombres seguro con Escila, o te arriesgas a perderlo todo con Caribdis. Odiseo tuvo que tomar esa decisión. Y fue algo que lo persiguió para siempre. Siguió el consejo de Circe y eligió el mal menor. Navegó más cerca de Escila. En la Odisea cuenta cómo escuchó los gritos de sus hombres, llamándole mientras eran devorados, y él tuvo que seguir. ¡Qué horror! Por eso, Escila está en un nivel superior. Controla un punto estratégico. No espera a sus víctimas, está donde las víctimas tienen que pasar. Hace que la pérdida sea una certeza matemática. Esa inevitabilidad es aterradora, pero la amenaza de Escila, aunque terrible, sigue siendo física. Te arrancan de la cubierta. Pero hay poderes que van más allá. Poderes que no necesitan tocarte. Y ahí subimos de nivel. Subimos. Si te está gustando este viaje por la mitología griega, te invito a dejar tu like para que el Olimpo siga creciendo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que los dioses te avisen cada vez que publiquemos una nueva historia. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas. Cuarto nivel, mirada letal. Y aquí, claro, está Medusa. Con Medusa entramos ya en lo puramente sobrenatural. Su ataque no es físico, es visual. Una sola mirada directa a sus ojos y te conviertes en piedra. Fin de la historia. Exacto. Instantáneo y absoluto. No hay defensa posible una vez que has cometido el error. Me imagino su guarida. Una isla que parece un jardín macabro. Un campo de estatuas de guerreros, de héroes, todos congelados para siempre en su último momento de terror. Sí. Pero lo más terrible de Medusa es que ella es la mayor víctima de su propia historia. Ella no nació siendo un monstruo. Era una sacerdotisa de Atenea, ¿verdad? De una belleza increíble. La más bella, consagrada a la diosa. Pero Poseidón la deseó y la deshonró dentro del propio templo sagrado. Y la reacción de Atenea es algo que cuesta entender. Siendo la diosa de la justicia, ¿por qué fue tan cruel con la víctima? Esa es la gran pregunta. Algunas interpretaciones dicen que es un ejemplo de la injusticia divina, de cómo los mortales son solo peones.
Otras, más oscuras, sugieren que Atenea no la castigó por lo que le pasó, sino por la profanación de su templo. La ira de la diosa fue por el lugar, no por el acto. Sea como sea, el castigo fue desproporcionado. Inmenso. Le quitó su belleza, convirtió su pelo en un nido de serpientes vivas y maldijo sus ojos con ese poder. Y algunas versiones dicen que la dejó con su conciencia intacta, consciente del monstruo en que se había convertido. Un tormento constante. Fue Perseo quien la derrotó, pero hay que decir que no podría haberlo hecho solo. Necesitó ayuda divina. Atenea, irónicamente, le dio un escudo pulido como un espejo. Y Hermes unas sandalias aladas. Exacto. La estrategia fue brillante. Se acercó a ella mientras dormía, caminando hacia atrás y mirando solo su reflejo en el escudo. Así pudo decapitarla. Y ni la muerte detuvo su poder. De su cuello nacieron Pegaso y Crisaor. Y la cabeza siguió petrificando. Perseo la usó como un arma. Un arma terrible, sí. Antes de dársela a Atenea para que la pusiera en su escudo. Por eso está en este nivel. Su poder es devastador, pero tiene una contramedida. Se puede derrotar con estrategia y las herramientas adecuadas. ¿Correcto? Pero ahora la cosa se complica de verdad. Con Medusa la derrota sí se acaba. Pero, ¿qué pasa si atacar al monstruo solo lo hace más fuerte? Ahí entramos en un problema de lógica. Quinto nivel. Enemigo multiplicador. La Hidra de Lerna. Este monstruo rompe las reglas del combate. Es una serpiente acuática gigante, con aliento venenoso, colmillos mortales, pero tenía 9 cabezas. Y ahí está el giro. El giro aterrador. Cortabas una y 2 nuevas, más grandes y agresivas, crecían en su lugar. Cada ataque la fortalecía. Y para colmo, la cabeza del centro era inmortal. O sea, un problema que se agranda cuanto más intenta solucionarlo. Exacto. Es como una crisis en redes sociales. Cada intento de negarla solo crea 2 titulares nuevos. No la vences con fuerza bruta. Fue criada por Hera solo para destruir a Heracles. Me imagino el horror del héroe, acostumbrado a resolverlo todo a golpes y de repente cada golpe empeora la situación. Tuvo que ser un momento de pánico absoluto. Se dio cuenta de que su fuerza era contraproducente. La solución requirió un cambio total de paradigma. Estrategia. Y trabajo en equipo. Llamó a su sobrino Iolao. La táctica fue brillante. Heracles cortaba una cabeza y antes de que crecieran las nuevas, Iolao cauterizaba el muñón con una antorcha. Sellaba la herida. Trabajaron en equipo, en sincronía, hasta que solo quedó la cabeza inmortal. Esa la cortó y como no podía destruirla, la enterró bajo una roca enorme. Pero el legado de la Hidra siguió. Heracles mojó sus flechas en su sangre venenosa. Creando las armas más letales del mundo antiguo. Y, qué ironía, ese mismo veneno fue la causa de su propia muerte años después. La Hidra es eso, un problema que se multiplica si lo atacas mal. Requiere inteligencia y cooperación. Demuestra que ni el héroe más fuerte podía con ella solo. Es una amenaza mucho más compleja. Totalmente. Y ahora entramos en un territorio aún más oscuro. Ya no hablamos del monstruo en sí, sino de la fuente de los monstruos. ¿La raíz del problema? Sexto nivel, matriz del horror. Hablamos de Equidna. Equidna es aterradora porque no es solo un monstruo, es una fábrica de pesadillas. Su descripción es engañosa. De cintura para arriba, una mujer de una belleza hipnótica. ¿Y de cintura para abajo? El cuerpo de una serpiente gigante. Y tenía una inteligencia antigua, primordial, muy peligrosa. Su papel es fundamental. Junto a Tifón, su pareja, engendró a la mayoría de los monstruos que conocemos. Cerbero, la propia Hidra, la Quimera, el león de Nemea. La lista es el quién es quién del terror mitológico. Pero no era solo una madre, era una cazadora activa. Usaba su belleza para atraer viajeros a su cueva y devorarlos. Y aquí viene el giro más inquietante. ¿Cuál? Los dioses, sobre todo Zeus, la dejaron vivir. A propósito. Espera, ¿cómo? ¿Dejaron viva una fábrica de monstruos deliberadamente? ¿Para qué? Para que sirviera como una fuente sostenible de desafíos. Era necesaria para que los héroes demostraran su valía, ganaran gloria. Equidna, la madre del horror,
Era parte del orden cósmico. Es una lógica escalofriante. Desde luego. Y hay dudas sobre su final, ¿no? Algunas versiones dicen que la eliminó Argos, el gigante de los 100 ojos, pero otras sugieren que nunca murió. Y eso es lo que la convierte en una amenaza de nivel 6. Su peligro trasciende su propia existencia. Aunque la derrotes, su legado, sus hijos, siguen ahí fuera. Y si sigue viva, puede crear más. No luchas contra un monstruo, luchas contra la idea de la monstruosidad. Exacto. Es una amenaza sistémica, un ciclo que se perpetúa. Hemos visto guardianes, depredadores, problemas que se multiplican, incluso la fuente de los monstruos. Pero nada de eso preparó al cosmos para el nivel final. Para el apocalipsis. Séptimo nivel. Apocalipsis personificado. Su nombre es Tifón. Tifón ya no es un monstruo, es un evento de extinción. Fue creado por Gea, la Tierra, y el Tártaro, el Abismo, como un arma para destruir a Zeus y a los Olímpicos. Es la furia del planeta hecha carne. Su tamaño. Es que es incomprensible. Las fuentes dicen que su cabeza rozaba las estrellas, que con los brazos extendidos tocaba el este y el oeste del mundo. Y en lugar de dedos, 100 cabezas de dragón que lanzaban fuego y podían imitar cualquier sonido, incluso las voces de los dioses para sembrar el caos. Y no acaba ahí. Sus muslos eran nidos de serpientes gigantes, tenía alas que tapaban el sol. Su sola presencia causaba terremotos y huracanes. Cuando los dioses del Olimpo lo vieron acercarse, sintieron miedo. Miedo de verdad. Por primera vez. No es que lucharan, es que huyeron. Los seres más poderosos del universo se transformaron en animales y escaparon a Egipto a esconderse. Apolo en un halcón, Artemisa en un gato. Todos menos uno. Solo Zeus, presionado por Atenea, se quedó a luchar. La batalla que vino después fue cósmica. Niveló montañas, secó mares. Y en el primer asalto, Tifón ganó. Lo atrapó, le arrancó los tendones de brazos y piernas y lo dejó indefenso, prisionero. El orden cósmico estaba a un paso de colapsar. Tuvieron que ser Hermes y Pan los que, a escondidas, recuperaron los tendones y restauraron a Zeus. La segunda batalla fue aún más brutal. Y culminó con Zeus en un acto de poder absoluto, levantando el monte Etna entero y lanzándolo sobre Tifón. Lo aplastó y lo aprisionó bajo un volcán. Pero no pudo matarlo. Y eso es lo más aterrador. Tifón sigue vivo, consciente, atrapado bajo Sicilia. Las erupciones del Etna, según la leyenda, son sus intentos de escapar. O sea que, a diferencia de los demás, esta amenaza no se resolvió, solo se pospuso. Se contuvo. Y eso es mucho más aterrador que si lo hubiera matado. Desde luego. La escala de su amenaza es lo que lo define. No es local. Es una amenaza existencial para el cosmos. Representa el fin del orden. Y no puede ser eliminado, solo contenido. Es una advertencia constante de que el orden es frágil. Ahí están. 7 niveles de amenaza. Desde el guardián de una puerta hasta el apocalipsis que duerme bajo un volcán. Y lo fascinante es que no son solo cuentos, son manifestaciones de miedos humanos universales. El miedo a estar atrapado, a las decisiones imposibles, a los problemas que se multiplican y el miedo final al caos que lo aniquila todo. Los griegos entendían que necesitaban contar estas historias. Para procesar esos miedos, ¿sí? Y para recordar que la civilización es una capa finísima sobre un abismo de caos. Quizá lo más aterrador no es que estos monstruos existieran, sino que las cosas que representan nunca desaparecen. Los monstruos cambian de forma, pero los miedos siguen aquí. Y Tifón, el caos, no está muerto. Solo está contenido, esperando bajo la superficie. Un recordatorio de que el orden que damos por sentado no está en absoluto garantizado. ¿Qué deidad del Olimpo te gustaría conocer en un próximo vídeo? ¿Qué mito, secreto o historia te intriga más? Déjalo en los comentarios y quizás la próxima historia sea justo la que has pedido.